Hola Gina Forte, qué gusto tenerte en esta cumbre virtual de tanatología y proceso de duelo. Muchas, Definitivamente no podía faltarme la representante más importante de la tanatología en Guatemala, definitivamente. Esa, desde mi particular punto de vista, eres tú, Gina, ¿no? muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Me honran tus palabras. Feliz de estar aquí compartiendo contigo. No, yo más feliz de que hayas aceptado mi invitación. Y sobre todo en esta parte que, bueno, siempre lo digo, pero siempre quiero agradecer y reconocerles, pues su parte altruista de hacer llegar la tanatología a personas que, pues, no han tenido la posibilidad de prepararse o personas que se han preparado y quieren continuar en este proceso de preparación. Y bueno, en este momento quiero leer tu currículum, Gina, para que empecemos esta entrevista. ¿Te parece? Claro que sí. Ella es Gina Forte, es de Guatemala, de ese país que quiero tanto. Posee una certificación internacional en coaching de vida y ejecutivo, avalada por la International Coach Federation, la ICF. Es diplomada en manejo de procesos de cambio y transición a través del coaching por COTAN y la Universidad del Estado de Hidalgo, en México. Posee una certificación internacional en coaching de equipos, avalada por la ICF y es un programa CSE. Es licenciada en Administración Educativa y profesora en Pedagogía, graduada de la Universidad Mesoamericana. Gina tiene más de 20 años de experiencia en el área de capacitación. Actualmente es coach fundadora de Renuevo Coaching y coach asociada de Centro Liderato y SM Desarrollo, en donde apoya en facilitación de talleres y acompañamiento de coaching ejecutivos en diferentes empresas. Asimismo, en Renuevo Coaching acompaña procesos de coaching tanatológico de cambio y de transición. Ella actualmente es catedrática de la Universidad del Istmo y ha impartido cursos de la Universidad Mesoamericana y en el Teologado Salesiano. Sus cursos básicamente pues son de pedagogía, son de tanatología y de todo aquello que, bueno, pues Gina conoce y que ha hecho crecer día a día en su trabajo cotidiano en esa bella ciudad de Guatemala. Y como digo y repito, Gina es un referente en el área tanatológica en Guatemala. Y ella eligió el tema de el coaching como herramienta de intervención tanatológica. Y bueno, pues voy a empezar a indagar con ella, a entrevistarla para ver qué nos comparte desde su experiencia, que es mucha. Gina, ¿cómo definirías desde tu particular punto de vista qué es el coaching? Es una pregunta súper amplia, Mari, porque hay tantas acepciones para poder nosotros definir qué es el coaching, pero para mí, básicamente el coaching es una metodología y es una metodología poderosa, una metodología de aprendizaje que a través de una conversación puede llevar a la persona que tú acompañas a darse cuenta, a elevar su nivel de conciencia, y la maravilla del coaching es pasar de un estado actual que la persona acompañada, coachado o coachee, como nosotros le decimos, define, pasar de un estado actual a un estado deseado. Entonces, esta metodología a través de preguntas poderosas nos permite acompañar a la persona para que eleve su nivel de conciencia y diga, bueno, estoy acá, quiero estar acá, y el coaching es esta brecha transformacional que a través de la conversación y las preguntas poderosas mueve a la persona, y lo lindo es que es la persona la que hace el propio trabajo a través de darse cuenta y de tomar sus propias decisiones. Interesante, ¿no? Sobre todo esta parte de no dar consejos, porque muchas personas de repente es eso a lo que le temen, ¿no, Gina? Yo creo que a ti también te ha pasado en tu experiencia. Es decir, ¿yo qué le voy a decir? Por supuesto, y eso no solo libera a la persona que está acompañando el proceso, sino que empodera a quien está siendo acompañado, porque se da cuenta, toma sus decisiones y va en acción hacia el objetivo que se plantea, hacia ese estado deseado. Entonces el trabajo lo hace la persona que está siendo acompañada. Uno de coach lo que hace es poner al servicio del acompañado esta metodología, y el Sí, trabajo se da en una sinergia hermosa. es un trabajo interesante, además con la gran práctica que tienes tú. Gina, ¿cómo nace el coaching tanatológico? ¿De dónde sale? Bueno, esa pregunta que me la haga la Master Coach es maravillosa, porque
Bueno, ¿quién mejor que tú para contestar esa pregunta, Mari? Yo me formé y siempre lo digo, de verdad, me formé con los mejores. Tú sos mi mentora y yo desde mi aprendizaje de vida, lo que entiendo de dónde surge el coaching tanatológico, pues surge de ahí, del coaching de vida, porque pues en los procesos que acompañamos, y te voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yes. Cuando yo empecé desde el coaching de vida y el coaching ejecutivo, y empecé trabajando mucho más procesos de coaching ejecutivo. Por supuesto, detrás de la persona acompañada, detrás del gerente, detrás del jefe, detrás del director, siempre está la persona. Entonces, me di cuenta que habían casi siempre, situaciones de pérdida, Wow. situaciones de duelo que la persona nunca había tratado. A veces me hablaban de que habían pasado una situación muy difícil por la pérdida de algún ser querido hace 10 años y estaba repercutiendo hoy en su desempeño. A veces me hablaban de un divorcio hace 5 años y estaba repercutiendo hoy en su vida, por supuesto, y en su desempeño. Y entonces las personas no tenían la menor idea, Mari, no tenían la menor idea de cómo trabajar esta pérdida y yo tampoco tenía mucha idea de cómo acompañarles y entonces conozco que está esta herramienta maravillosa del coaching tanatológico del cual tú eres la creadora. Y, y pues para mí es una mancuerna excelente la herramienta como tal del coaching más la tanatología, porque entonces ya se nos regala un método para acompañar estos procesos de duelo y de pérdida. Sí, porque ese es uno de los problemas que yo, bueno, con esta parte que dices de que, pues sí, yo creé el coaching tanatológico, bueno, la tanatología no tiene herramientas y el coaching es una buena herramienta para aplicar en la vida de las personas para elaborar estos procesos tan difíciles en la vida, ¿no? Claro, entonces se vuelve un método práctico porque vamos a conjugar las herramientas del coaching y la metodología de aprendizaje del coaching con un acompañamiento tanatológico. Entonces sí es una fuerza que se une para acompañar. Gina, desde tu experiencia, ¿cómo has aplicado esta metodología del coaching? Nos has hablado de las preguntas poderosas, pero ¿hay algo más que te haya ayudado en la aplicación de esta metodología en los procesos de duelo y pérdida de los seres humanos? Sí, sí, Mari, definitivamente, pues cómo lo ha acompañado, yo creo que lo ha acompañado desde un llamado, ¿verdad? Yo sí creo que es una vocación, que es una vocación el acompañar personas en el dolor. A veces me dicen a mí, pero ¿por qué te metes a acompañar el dolor? ¿Por qué no hacer algo como más divertido? Y, y pues responde a un llamado, ahora que estoy dando clases de tanatología en la universidad y tengo mi grupo de alumnos, lo veo y lo confirmo, ¿verdad? Responde a un llamado. Entonces, desde allí, desde el corazón, ¿verdad? Y también desde las competencias que se desarrollan cuando pues uno se certifica, cuando una persona se certifica como coach, pues vas desarrollando competencias y desde ahí se acompaña al doliente para que pueda elaborar su duelo, ya sea por pérdida por muerte o por otras pérdidas en la vida. Así que yo te diría que pues primero se acompaña desde el corazón y después se acompaña desde la formación, desde la metodología y desde una presencia respetuosa, desde una presencia empática, desde una presencia que reconoce que el dolor es único y singular, así como la persona que tienes enfrente, ¿verdad? Esto que estás mencionando, Gina, es muy cierto. Muchas personas dicen yo quiero ser tanatólogo o porque está de moda, o yo quiero ser coach porque está de moda, pero si las personas no tienen claro esto que tú estás diciendo, que es una vocación, que es una misión de vida, que es esta parte de acompañar desde el corazón, la verdad es que va a ser muy difícil que lo logres. Esto en primer lugar. Y después viene, pues claro, una formación que nos va a complementar o cumplimentar nuestro proceso de crecimiento. Ahora,
Ya que yo, por ejemplo, detecto que tengo la vocación de poder acompañar a otros, Ujú. ¿cuáles consideras que son las competencias más importantes que tendría que desarrollar un coach tanatológico? Ok. Creo que dentro de las competencias más importantes está pues una escucha activa, una presencia. Para mí esta presencia, que es una presencia respetuosa y empática que hace sentir a la persona acompañada que el coach está ahí, sin juzgarlo. Esta es otra competencia que a la mejor al principio es un poquito difícil, ¿verdad? El no hacer juicios que va un poquito de la mano con lo que tú decías hace un rato de no dar consejos. Todas estas competencias de empoderar a la persona que tenemos enfrente, porque aún dentro de un proceso de duelo que es doloroso, la persona puede tomar responsabilidad de sí misma e ir encontrando ese sentido. Entonces creo que desde esa presencia respetuosa y empática, desde esa escucha, desde ese validar al otro como un observador diferente, es que podemos empezar a acompañar. Importantísimo, Gina, este tema del observador, ¿verdad? Claro. Cuando yo empecé en esto de la tanatología, como que se generalizaba, como que el duelo tiene que ser así, 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 Mm, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y si no se vive es un duelo atípico, algo no está bien. sí, Y esto que acabas de tocar es tan importante, Gina. Cada ser humano es único e irrepetible. así es. Bien, dentro, bueno, pues ya hemos mencionado a lo largo de todo lo que es la cumbre y que vamos a reiterar, hay como ciertas etapas del proceso de duelo que nos sirven de guía porque no podemos decir así es, así sucede y tiene que suceder. ¿Tú has encontrado con base a tu experiencia algo que se repita constantemente o con mayor frecuencia en tus coaches? Sí, sí, Mari, yo llevo alrededor de 7 años de estar acompañando procesos de duelo ya con la formación tanatológica que recibí contigo y con otros estudios que he ido complementando. Sí he visto que el proceso de duelo, como nos lo plantea la doctora Kubler-Ross, eh, aparece y las etapas aparecen en los distintos procesos que he acompañado, mas no aparecen de forma lineal, no es que primero va a estar una, después va a estar otra. Y te diría que sí hay procesos en los que no aparecen todas las etapas, pero que sí me encuentro con frecuencia. Por ejemplo, la etapa de negación, Ujú. aunque sea una muerte esperada, aunque venga después de un proceso de enfermedad largo, siempre está ese momento, bueno, no podemos decir siempre, ¿verdad? No siempre, no nunca, pero en la mayoría de los casos que he acompañado está ese momentito de decir, va a volver a abrir los ojos, va a seguir respirando. Son esos momentos de negación que el propio ser crea para sobrevivir el dolor, para sobrellevarlo. Ese lo he encontrado bastante. Depende de la situación y el duelo que se viva, la etapa del enojo también la he visto muy, muy presente, ya sea el enojo cuando lo ponemos afuera, cuando culpamos a alguien más de lo que está pasando, o, o el enojo también que va luego rozándose con la culpa por todo eso que no dije, por todo eso que no hice, por lo que pude haber hecho, por lo que sí dije y no debía haber dicho. Y que esta Es Gina no está contemplada en las etapas de Kubler-Ross, pero correcto. yo comparto esta parte de que para mí la culpa es generalmente aparece, generalmente, ¿no? Porque siempre va a pasar algo. Obviamente hay de culpas a culpas, ¿no? Pero Así es, generalmente ocurre, ¿no? así Sí. es. Y otra cosa que he visto también eh, es que cuando llegamos a la base de la curva, cuando entramos así en la parte baja de una tristeza profunda o como le llaman otros autores, depresión reactiva, Ujú. ahí es donde empieza a subir, a subir la curva de esta tristeza profunda, a empezar
a levantarse desde una aceptación de lo que sucedió. Y bueno, esto es paradójico porque cuántas veces le tememos a estar allí en la tristeza. Y resulta que en el proceso de duelo, ese momento y esa situación específica de entender la tristeza, de dejártela sentir por un tiempo, es lo que te hace empezar a levantarte y a aceptar el hecho como sucedió. Entonces, esta es una parte que también he visto cuando la persona deja de forcejear consigo misma adentro, ¿verdad? Cuando deja de, de pelear con todo su mundo emocional y está ahí, se deja estar en ese momento del proceso de duelo, empieza a subir esta curvita de la aceptación hasta empezar a alcanzar un estado de paz, ¿verdad? Y de abrirse a lo nuevo. Entonces, a veces el miedo que le tenemos a estar allí en el proceso de duelo es precisamente lo que va a sanar. El proceso de duelo es un proceso sanador. Para eso nos viene el dolor, para sanar, De hecho, ¿verdad? esa es su función, ¿no? El duelo es restituir, no es Así es. sanar, es cicatrizar la herida. Así Gina, es. desde tu experiencia, eh, si ocurre, por ejemplo, un duelo, ¿se trata de olvidar? ¿La elaboración de duelo se trata de olvidar o qué Fíjate, pasa? Mari, qué bueno que me haces esa pregunta, porque en muchos de los procesos que he tenido el honor, porque de verdad lo digo no como un cliché, sino con todo mi corazón, cada persona que acompaño para mí es un privilegio y es un honor acompañarlos en sus procesos. Uno de los grandes temores es, si hago un proceso de duelo, voy a olvidar a mi ser amado. Y eso estanca a la persona de querer transitar el proceso de duelo y entonces se queda como estancada, pero de ninguna manera es olvidarlo. Diría Warden en sus tareas, la cuarta tarea, ¿verdad? Es pues posicionar la pérdida, ¿verdad? En este mundo que me queda a mí, sin la persona, si es que fue por muerte, ¿cómo, cómo puedo resignificar y posicionar a esta persona sin olvidarla, sino que siga viviendo de alguna manera a través del recuerdo, a través de muchas formas de honrarla a la persona y su memoria? No es para nada olvidarla, es recolocar la pérdida. Esto es resignificar, recolocar y Ujú. aprender a vivir con eso, ¿no? Porque muchas personas, como tú dices, si elaboro duelo, la olvido, y otra es, si termino ya, lo voy a olvidar, ya este mal rato lo voy a pasar. No, no, simplemente lo vas a recolocar, a resignificar. Qué Así es. interesante, Gina, bueno, todo esto y sobre todo tu experiencia. Y con base a tu experiencia, yo quiero preguntarte, ¿has detectado algún otro miedo aparte de este que hemos visto en las personas con las que has trabajado? Bueno, sí, la verdad es que aparecen varios miedos. El miedo a olvidar a la persona, el miedo de qué va a ser mi vida sin esta persona, cómo voy a poder vivir sin esta persona. Y algo que también he visto que aparece durante el proceso de duelo, en especial en las primeras etapas, es miedo a otras pérdidas o miedo a que si perdí a mi pareja, que se me muera eh, otro ser querido, surgen otros miedos que también, pues dentro de lo natural de este proceso, habrá que acompañar, ¿verdad? Claro. Y tú, con base a, reitero, a tu gran experiencia, ¿qué herramientas de coaching son las que más te han ayudado para poder acompañar estos procesos? Bueno, yo te diría como herramienta, desde la intervención, Ajá. podemos utilizar, por ejemplo, una herramienta poderosa, son las metáforas, Mari. ¿Cómo lo usas, Gina? Si Utilizar pudieras una, compartirnos y compartir a quien nos está escuchando, que quiere aprender, ¿cómo la usarías o cómo la usas? por ejemplo, una metáfora, y esto parecerá un poco trivial y pido disculpas para los que me están oyendo por si a alguien le parece
trivial y le choca, pero estaba acompañando a una persona que le estaba costando mucho porque había perdido a su mascota. Y entonces pido la disculpa porque muchas personas dicen, ¿cómo vas a comparar mi dolor si se perdió una mascota? Pero pues resulta que para esta persona la mascota era más querida, También me ha pasado a mí, no te preocupes. ¿verdad? Sí. No podía como elaborar este duelo por su mascota, pues hicimos una metáfora. Juntas escribimos un cuento de unas luciérnagas que salían exactamente en el lugar donde habían enterrado a su perrito. Y para ella eso fue como, bueno, sí, las luciérnagas son luz y entonces de alguna manera la vida de esta mascota que me dio tanto a mí, entonces sigue de alguna manera brillando y cada luciérnaga que brillaba era como una luz que esta mascota había traído a la vida de ella, a la vida de sus hijos. Y bueno, pues a través de un cuento, de una historia, ella sintió que había avanzado. Esto fue con una mascota y lo traigo porque pues para hablar de pérdidas y de duelos tenemos Claro. muchísimo, muchísimo campo. Únicamente, Otra, perdón, ¿sí? sí, sí, no, adelante, perdón. Jenny. Otra herramienta que desde el coaching utilizamos, hablando un poquito del observador, y yo la he usado bastante, me ha servido mucho, es la herramienta de posiciones perceptuales. Eh, Buenísimo. para los que nos están escuchando y no la conocen, pues básicamente es ponernos desde distintos observadores. Empezamos con nuestro propio observador, cómo vimos la situación. Luego pasamos a un punto o a un observador B, que es la persona, en este caso pudiera ser pues, la persona fallecida o en un caso de divorcio, la persona con la que tuvimos eh, algún conflicto o alguna discrepancia, y entonces vamos moviéndonos de observador. El movernos de observador es ver la historia desde otra perspectiva, desde un ojo completamente diferente. Por ejemplo, y aquí traigo un caso, pues yo soy súper respetuosa de la confidencialidad de mis clientes, pero pues puede ser No eh, pongas nombre ya. en cualquier lugar del planeta. Y pues esta fue un acompañamiento que hice por un divorcio que había sido hace ya bastantes años y esta herramienta fue muy poderosa para poderle poner a la persona en distinta perspectiva. Pues él habló primero con la esposa, claro que no está presente, sino se trae al entorno. Esta es una herramienta de programación neurolingüística, ¿verdad? Y entonces habló primero y dijo todo lo que tenía de dolor, todo lo que tenía que no se había trabajado, todo lo que tenía que no había dicho. Muy bien. Cuando termina ya esto, se pasa al lugar de la ex esposa. Y cuando ya se pone en ese observador, toda su respuesta es otra, su corporalidad es otra, su tono de voz es otro. Y empieza a ver una perspectiva muy, muy diferente. Y bueno, seguimos, regresó a su posición, volvimos a hacer el ejercicio varias veces hasta que ya sentimos hasta que yo, pues, que estaba acompañando, sentí que ya se había dicho todo lo que se quería decir, y luego se trae a una tercera posición. Esta tercera posición es de alguien a quien el acompañado le confiere alguna autoridad, solvencia moral, que cree que le pudiera dar un consejo, porque el consejo no puede salir del coach. Entonces, sale de esta tercera posición, que es un personaje que la misma persona acompañada trae. Y esas intervenciones, esos consejos que se dan ellos mismos, porque es la misma persona que contacta con su interior y que sabe qué es el consejo que necesita. Eso han sido herramientas maravillosas y poderosas que yo he podido utilizar en el acompañamiento tanatológico. Y creo bueno, podrás conocer muchas herramientas, pero la herramienta clave del coaching son las preguntas poderosas, ¿no? Y eso nos ayuda a extraer verdaderamente el conocimiento, ¿no?
a acompañar al otro a parir el conocimiento, ¿no? Esas preguntas que de repente te dejan, wow, qué buena pregunta, no lo había pensado así, y eso es lo que lleva a la persona a encontrar esas respuestas. Gina, ¿has encontrado, has utilizado algunas otras herramientas para acompañar en tus procesos tanatológicos? Sí, sí, Mari, he utilizado herramientas de coaching que todas van hacia esto, ¿verdad? Hacia generar y elevar el nivel de conciencia. Por ejemplo, una herramienta que es muy útil y que pudiera parecer dolorosa, pero la verdad es que abre el nivel de conciencia a través de esas preguntas poderosas que tú acabas de mencionar, es la rueda de pérdidas. Y la rueda de pérdidas es, pues, hacer un círculo, lo dividimos en 8, y ahí ponemos estas pérdidas que se derivan también, que les decimos pérdidas secundarias, que se derivan de esta pérdida mayor. Y entonces la persona se va dando cuenta todo lo que ha perdido. Y no es para que la persona termine, ay, entonces estoy mucho peor de cómo inicié. No, sino es para que se dé cuenta el impacto que ha tenido la pérdida y qué hay, qué sí hay que esta persona pueda hacer para minimizar ese impacto. Se puede bajar ese impacto hoy por hoy con tus recursos, hoy por hoy con lo que tienes. Puedes minimizar ese impacto y claro, como el coaching te lleva a la acción, entonces generamos un plan de acción. Y la rueda de pérdidas, que al principio se puede sentir como muy dolorosa, como una herramienta de por qué voy a regresar a ver esto o por qué me voy a dar cuenta de todo lo que perdí, bueno, tiene un final feliz la rueda de pérdidas, tiene un final feliz y es, sí puedo minimizar, por lo menos en algunas de las áreas, el impacto y es bien interesante porque cuando la persona se plantea ese plan de acción, agarra sentido, agarra fuerza y dice, bueno, sí, puedo estar mejor y empieza a caminar y empieza a caminar. Y esas son las maravillas que vemos en el acompañamiento del coaching tanatológico, porque no sé cómo sería, no he tenido la experiencia, no sé cómo sería solo un acompañamiento tanatológico. Sin la ayuda de esta metodología poderosa del coaching, porque personalmente lo que veo es que la persona avanza. Uno de los lemas maravillosos del coaching tanatológico que me enseñó mi mentora es sobando y empujando, sobando y empujando. Entonces sí, claro, con la tanatología sobamos, pero con el coaching empujamos, suavecito, y la persona solita va avanzando y va encontrando ese sentido y ese valor y la fuerza para avanzar, porque no es lo mismo avanzar porque sí, seguís vivo, tenés que avanzar, que tenerlo claro acá y ya ir poniéndose sus objetivos que al principio tienen que ser bien cortitos y bien chiquitos, pero ya van avanzando y eso es lindo cuando acompañamos porque vas viendo a las personas avanzar. Ay, qué maravilla. Y bueno, me encanta oírte porque noto como mi trascendencia en ti. Y eso me halaga. Gina, eh, podemos decir que si una persona ha tenido un familiar reciente que murió, ¿es conveniente darle coaching? Sabemos que el coaching es un poco más confrontante que cualquier otra herramienta. ¿Y tú qué opinas? Pues la mayoría de autores, Mari, por supuesto que los podemos acompañar, claro que los podemos acompañar, desde escucharles, desde, aquí sería mucho más sobando, sobando. El empujando debería ser 6 meses después de la pérdida, porque ya la persona está un poquito más clara, las emociones, aunque seguro el proceso de duelo es un proceso emocional muy fuerte, pero las emociones ya están un poco más calmadas y la persona ya está un poco más clara también para poder responder a una pregunta poderosa, para poder ir a buscar adentro, porque al principio, al mes, a los 2 meses, es sobando, es sobando. Ahí es acompañar desde el corazón, escuchar, validar la emocionalidad del otro. Y bueno, ya después de los 6 meses ya podemos hablar de un coaching tanatológico.
Ok, ¿qué otras pérdidas se trabajan desde el coaching tanatológico? Hemos hablado de muerte, pero hay otras pérdidas. También mencionaste divorcio. ¿Qué otras has acompañado, Gina? Mario, he tenido el privilegio de acompañar distintos tipos de pérdidas, desde la pérdida, por ejemplo, que se sufre por migración, cuando nos cambiamos de país, que a veces la gente dice, ay, pero vas a un país lindo y vas a ganar más dinero. Sí, pero hay pérdidas secundarias. Y se deja a la familia y se deja la raíz de la tierra, que también El desde idioma, donde... la comida, Gina, tus seres queridos, sí, es muy fuerte, es una pérdida muy fuerte y esta es la gran ventaja del coaching tanatológico, que la trabaja. ¿Qué más, Gina? ¿Qué otras pérdidas? Otra pérdida que es impresionante trabajar a través del coaching tanatológico es la jubilación. Uh, La uh, jubilación que es, ay, sí, qué alegría, qué júbilo, ¿verdad? Te vas a jubilar y vas a tener tus ingresos, ajá, y todo lo que pierdes el ir todos los días a trabajar, el arreglarte, la relación con tus compañeros, tu estatus, el sentirte productivo. Las pérdidas por jubilación son interesantes de trabajar, interesantes. ¿no? Y de repente, bueno, habemos quienes queremos irnos preparando con tiempo para la jubilación, pero aún así yo no me veo así como sin hacer nada. Es Ah, desde... no, yo tampoco te veo, Mari Carmen Castro. Como yo tampoco veo a Gina Porte sin hacer nada. No, 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 no. Entonces, es sí tener como una parte económica solventada sin esa premura y poder trabajar como más desahogada, pero sin hacer nada, creo que no, ¿no? Y yo creo que esto es parte también de lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Por eso es tan importante planearlo y un coach tanatológico puede acompañar a otros a visualizarse, a tener objetivos después del trabajo que sigue. ¿Ok? Claro, ¿qué tiene sentido? ¿Qué siempre has querido hacer? Hoy con tus recursos, ¿en qué te quieres enfocar? Ir caminando hacia conectar con los valores de la persona, con lo que sí tiene ahora y cómo puede ir haciendo su camino. Otra pérdida que hayas acompañado, Gina, que nos He quieras compartir. acompañado pérdidas, por ejemplo, cuando son rupturas por noviazgo, que se toma así como, ahí sí son noviecitos y cortaron, no, pues es una pareja y hay acompañamiento porque hay pérdida, definitivamente hay pérdida, hasta por amistades, Por hasta por supuesto, amistades luego que se viven muy fuerte, ¿no? Muy son fuerte las dolores, son dolores fuertes. muy, muy fuertes. Y bueno, estamos viendo que las pérdidas son muchas. Ya nos hablaste también de divorcio, ¿no? Ya no digamos noviazgos, sino divorcios, donde hay separaciones muy dolorosas, donde hay situaciones complejas y donde el coach tanatológico tiene las herramientas para acompañar. Mira, nos has venido mencionando mucho esta parte emocional. Ujú. ¿Cómo se trabajan las emociones, que es básicamente el duelo, ¿no? El duelo emocional, desde el coaching, desde tu experiencia, ¿qué has hecho? Acompañar las emociones, bueno, yo te diría que primero acompañamos a la persona y validamos su emocionalidad. En el coaching nunca le decimos, es que no te tenés que sentir así. ¿Cómo puedes estar sintiendo eso? Jamás. Validamos su emocionalidad. No estamos diciendo como, ay, sí, qué bien que estás sintiéndote de esa manera. Eso no es validar, sino validar es reconocer que lo que la persona está sintiendo es real y que si nos está buscando es porque necesita acompañamiento para esto. Y entonces el mundo de las emociones es un tema extenso y es un tema maravilloso, porque cuando aprendemos a entender las emociones como un regalo, como un regalo desde nuestra humanidad y a entender que cada emoción nos está diciendo algo, que cada emoción nos está transmitiendo un mensaje importante para nuestra vida y para avanzar y para sanar, aún las que no nos gusta sentir, aún habíamos estado hablando del enojo. Bueno, y desde reconocer esa emoción, empecemos por ponerle nombre. En el coaching así lo trabajamos, ¿verdad? Primero, cuando nosotros estamos trabajando emociones, pues, primero reconozcamos la emoción. Yo
cuando hago procesos de coaching ejecutivo, me encuentro con algunos gerentes, con algunos colaboradores de la empresa que me dicen, es que no sé qué tengo, es que es así como una plancha que tengo aquí, es que no puedo ni respirar bien. Entonces, bueno, ok, pongámosle nombre, busquemos qué es eso que está sintiendo, ¿sí? Entonces empezamos por nombrar la emoción, por reconocerla. Y luego que ya la reconocimos, pasamos a aceptarla como una emoción que estamos sintiendo y que necesitamos vivir. Y que es nuestra, ¿no, Gina? Porque luego es muy fácil decir, ay, este cuerpo que estás sintiendo, a ver, ese cuerpo eres tú, no es alguien externo, eres tú, ¿no? Y al hacerla nuestra y reconocer que somos nosotros los que la estamos viviendo, de alguna manera hacernos responsables de eso que estamos sintiendo. Porque si es mía, yo me hago responsable y desde allí ya empiezo a trabajar y lo que en coaching le decimos dar distinciones, ¿verdad? Empezamos a trabajar esa, por ejemplo, la emocionalidad del enojo que está tan presente en el proceso del duelo. Pues cuál es el regalo de esta emoción, cuál es la función, digamos, de esta emoción, que es de las emociones básicas, ¿verdad? Pues resulta que el enojo nos permite y su función es establecer límites, establecer límites. Y entonces hemos venido huyéndole al enojo, pero resulta que si está ahí y yo lo nombro, me hago responsable, lo pongo adentro, entiendo que lo estoy viviendo, bueno, entonces puedo hacerme preguntas poderosas a mí mismo o pues desde el coaching al acompañado y es pues preguntar qué límite se traspasó, qué valor se transgredió y desde ahí utilizar esa energía del enojo que es fuerte y es hacia adelante, ¿sí? Para decir, ¿a qué le tengo que decir que no? ¿A qué le tengo que decir basta? ¿Dónde tengo que establecer este límite? Y entonces vamos trabajando y así con cada una. Mira la tristeza que hablábamos hace un ratito, tan temida la tristeza y, cuán, y cuántas crisis se resuelven si trabajamos bien la tristeza desde este enfoque del coaching, desde nombrarla, desde interiorizarla, aceptarla, responsabilizarnos de ella y pues luego preguntar, ¿qué necesito? ¿Qué necesito de hacer algo así? ¿Verdad? Darme ese abrazo, volver a mí. Esa Entonces, es la finalidad de la tristeza, de hecho, ¿no? Regresar a ti mismo, encontrarte contigo mismo. así es. Interesante porque, pues, muchas personas lo que le tienen miedo es a las emociones, Gina, y los duelos son eminentemente emocionales. Así es. Porque desde la razón entendemos muchas cosas, pero desde la emoción nos cuesta trabajo. Y entonces, Exactamente. la emoción, yo siempre he dicho que es el lenguaje del alma, ¿no? Y un coach que está preparado, un coach profesional, esto es justamente lo que hace, ¿no? Escuchar el alma del otro a través de su emocionalidad. Y acompañarla, ¿verdad? Acompañarla a que en los procesos de duelo que ha acompañado Mari, también es como darse cuenta el coach y la persona que está siendo acompañada de que se puede tratar con bondad y con misericordia a sí misma, desde vivir su emocionalidad y desde decir, bueno, se vale que te estés sintiendo así. ¿Qué te dice esa emoción? ¿Qué regalo te trae? ¿Qué mensaje te está dando para ayudarte a avanzar, verdad? ¿Qué necesidad está manifestando esa emoción? Porque detrás de toda emocionalidad hay una necesidad que hay que satisfacer, ¿verdad, Gina? Así es. Esto es algo que recibe al quien se forma como coach tanatológico, ¿no? Desarrollar esta competencia para trabajar emociones y poder acompañar desde esta parte emocional que dentro de los procesos tanatológicos son básicos, ¿no? Básicos. Bien, Gina, no sé si quieras decirnos algo más desde la parte de la emocionalidad. Pues yo creo que es un mundo tan amplio, Mari, que hablar de emociones nos llevaría una nuestra horita, pero con mucho gusto nos podemos En reunir otra para ocasión. platicar y ahondar de este tema de las emociones. De hecho, pues esta es la primera cumbre, esperamos hacer la segunda. Claro. Adelante, y entonces ya te comprometiste.
Por supuesto que sí. Ok, Gina. Gina, ahora sí, me gustaría que desde esta parte del coaching tanatológico que tú realizas, nos pudieras compartir algún caso de éxito o algunos casos de éxito que hayas tenido y donde hayas dicho, wow, esta herramienta fue el punto clave, ¿no? Porque un coach es como un acupunturista, ¿no? ¿Qué hace un acupunturista? Pone la aguja en el lugar donde está la energía atorada para que salga, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido como estos casos de éxito que tú has tenido, Gina? Bueno, pues es un poquito, yo creo que todos los procesos que vienen voluntariamente a buscar un coaching tanatológico son casos de éxito, Mari, y de verdad no lo digo por soberbia ni mucho menos, sino porque la persona que viene en la búsqueda ya está, es ese buscador que encuentra, es ese buscador que encuentra. He acompañado casos fuertes, casos muy, muy fuertes y uno de ellos que lo acompañé, por supuesto, a la par de un profesional de la medicina, fue un caso de muerte por suicidio de un ser querido. Y pues la persona no levantaba cabeza, no podía, me decía no puedo y pues estábamos en contacto, ella estaba con este acompañamiento médico, que es súper importante decirlo, Mari Carmen, porque nosotros como coaches acompañamos y acompañamos el dolor, pero cuando ya vemos patologías o cuando ya vemos depresiones que no es una depresión reactiva, no es la depresión que se espera naturalmente en el proceso, sí tenemos que recurrir a una ayuda profesional y médica. Este caso lo traigo acá porque fue uno de los tal vez más difíciles y, y creo que esa agujita que tú decías de la acupuntura, pues fue un proceso de perdón, pero no hacia la persona que se había ido, sino fue un proceso de perdón hacia ella misma, hacia la persona que quedó, porque pues había una culpa enorme, por eso la habíamos mencionado antes, y desde un acompañamiento hacia verse con compasión y trabajar en ese perdón hacia ella misma, esta persona hoy por hoy está con su cabeza levantada y está, por supuesto, con el impacto de la pérdida, pero trabajando, moviéndose, buscándole sentido a su vida, buscándole sentido a su vida y se ríe, sale, y eso pues son indicadores. Otro caso pero muy, muy fuerte que vino conmigo para acompañarse fue un joven de 30 y pico de años. Bueno, todo depende del observador, ¿verdad? Desde aquí ahora digo un joven de 30 y Muy pico. joven. Y pues había perdido a su esposa y se quedó con una bebecita de 6 meses. La esposa murió por una enfermedad y, y tampoco no podía avanzar, y bueno, la acupuntura ahí fue, y es desde esta lectura que tú decías, ¿verdad, Mari? Es desde esta lectura de ir calibrando el proceso y de ir entendiendo al otro como un observador distinto y saber por dónde se va moviendo. Lo que tenía era, lo que no le dejaba avanzar era nuevamente una culpa, pero era una culpa de decir, ¿cómo voy a seguir con mi vida si toda la vida que yo tenía proyectada era con ella? Claro. Sí, detrás Entonces, de la pérdida siempre están las expectativas. Bueno, detrás de todo sufrimiento humano, ya yo siempre lo vengo diciendo, está la cultura. Dentro de la cultura están las creencias y dentro de las creencias están las expectativas que yo tengo del otro, ¿no? Qué fuerte. Pero sí es como una pista para todos los que nos escuchen. Cuando tengan una pérdida, vean qué expectativa, qué es lo que perdió la persona, que es este caso que estás mencionando, Gina, ¿no? Una vida. así es, así es. Y te digo que creo que fue un caso de éxito y no lo dudo porque va también en su proceso. Esto fue ya hace varios años
Y, y fue con una herramienta de hablar con la persona que había partido, por supuesto, hipotéticamente. ¿Esa Y silla vacía? te digo la verdad lo que hice, te ¿Qué digo la hiciste? verdad lo que Cuéntame. hice. Lo acompañé al cementerio. Lo Ah, acompañé al cementerio y fuimos ahí, tuvo una conversación, pues digamos que fue la herramienta de la silla vacía, pero fue ahí mm, en patrón. Ujú. in situ. In situ. Y pues le pidió permiso para seguir adelante y le pidió permiso para replantearse la vida. Eso fue maravilloso. Seguro, Eso fue maravilloso. seguro, Maravilloso. seguro, Gina. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, es una Mm, maravilla charlar contigo, ya solo nos falta el café, pero bueno, porque no te dije, si no nos hubiéramos tomado el café, tu claro café. que sí. Pero Gina, ¿qué recomendaciones les darías? Una, a dolientes y después, ¿qué recomendaciones les darías a personas que acompañan a dolientes? Bueno, a los dolientes les dirían, no vivan su proceso solos. No vivan su proceso solos. Ya existen estas metodologías, existen estas herramientas. Busquen una ayuda, pero eso sí, busquen una ayuda que Profesional. de verdad les vaya a sumar en su proceso de sanidad, porque aquí he de decir, sin hablar mal de nadie, hay muchísimas ayudas que se pueden poner sobre la mesa y que la verdad no suman, sino que restan o les hacen retroceder. Pues yo puedo hablar, busquen un coach, busquen una ayuda tanatológica, no vivan su proceso solos, porque claro, hay muchos procesos que se pueden vivir solos, pero si ya existe todo esto para ayudarse, de verdad yo exhorto a los dolientes en que que se acerquen a profesionales de la tanatología, del coaching y, y que se den permiso de mostrarse vulnerables. Eso es No bien. hay, no hay nada de malo en ser vulnerables, de hecho, todos somos humanos y pasamos por nuestros momentos de dolor y qué mejor que acompañarse de los que han hecho un camino para esto. Eso sería mi recomendación para los dolientes y dejarles una palabra que es la esperanza. De verdad, hay luz, hay esperanza y después de esta tristeza profunda hay un proceso de aceptación, de renovación y viene lo nuevo. No, no dura para siempre ese pesar, no dura para siempre ese pesar, se recoloca la pérdida y se puede avanzar y encontrar nuevo sentido a la vida. Se puede encontrar nuevo sentido a la vida. Eso Eso sería para los dolientes, para los que acompañan, bueno, para los que acompañan hay tantas cosas que pudiéramos decir, pero yo empezaría diciendo, no le tengamos miedo al dolor del otro, acompañemos el dolor. No le tengamos miedo al dolor del otro, acompañemos el dolor. Y solo con eso ya estamos empezando un acompañamiento exitoso. Solo con esa presencia empática que no juzga, que valora al otro, que lo valida. Punto número dos, si hay personas que están escuchando y que tienen este llamado, y seguro, estoy segura que hay personas que están escuchando esto y el corazón lo sienten calientito y dicen, yo quiero acompañar. Yo me metí a esta cumbre porque me llamó la atención la palabra tanatología. No fue casualidad, por algo está escuchando este mensaje. Y a esas personas que empiezan a sentir ese deseo de moverse hacia acompañar el dolor, yo les diría, pues, bienvenidos a este llamado y prepárense, prepárense, fórmense, capacítense. Nunca vamos a tener suficiente, siempre. Miren, cada sesión tanatológica es un aprendizaje. Nunca tenemos suficiente, pero pues para mí cada persona que viene a una sesión conmigo, que viene a buscar apoyo o ayuda, para mí de verdad es terreno sagrado. Y ahí sí que yo sí me quito las sandalias y entro con suma cuidado, respeto y admiración por el que tengo enfrente. Así que, pues, fórmense y no hagan caso omiso de ese llamado y de ese deseo de acompañar. Y tal vez, pues, me gustaría concluir diciendo que
desde lo que yo conozco, porque seguro deben haber otras herramientas, pero desde lo que yo conozco, que es el coaching tanatológico, pues no hay soberbia alguna de ser el maestro iluminado que lleva al otro a sanar. Lo maravilloso de esto es ser un canal que le permite al otro sanar con sus propios recursos. Es esa búsqueda interior que le permite sanar con sus propios recursos. Así que, bueno, habría mucho más que decir, pero creo que ya nos estamos comiendo el tiempo y con eso me quedaría yo. Es una delicia escucharte, Gina, y reitero, para mí es, como dicen por ahí, caldo de pollo para el alma, saber que he podido trascender y en alguien importante, tan importante, con tanto amor por dar al ser humano como tú. Aprendí de la mejor. Que sé que has llevado el coaching tanatológico muy alto, que lo has transmitido y que hay mucha gente que realmente te ama en tu país y ahorita mucha gente de otros países te está viendo. Y también quiero decirles que Gina, si quieren estar en contacto con ella también da sesiones de coaching tanatológico en línea. Entonces, para esto, Gina, te voy a pedir que nos des tus datos. Tu correo o tu página de Face, no sé, ¿qué nos quieres dar para que te pueda contactar las personas, Gina? Bueno, muchas gracias, Mari. A la orden, de verdad, de quien quiera contactarme. Y si no es para una sesión, pues para conversar de estos temas, yo feliz que se mueva el tema tanatológico, que se vaya moviendo pues alrededor del mundo, ¿por qué no? Correo electrónico Gina Forte, así como es mi nombre, Gina Forte Sinibaldi, @gmail.com. Renuevo Coaching es mi página, Renuevo Coaching me pueden encontrar y pues siempre será un gusto, un placer poder acompañar, conversar, resolver dudas o, por qué no, hablar de inquietudes que este tema nos pueda causar. Así es, Gina, de veras, yo agradecerte profundamente tu tiempo, el haber aceptado esta invitación para que de manera altruista poder compartir este conocimiento que tú has tenido, todos estos casos de éxito y toda esta formación que tú has adquirido a lo largo de estos años y que todavía tienes mucha vida por delante. Y te agradezco profundamente, honro tu vida y nuevamente agradezco, Gina. No sé si quieras cerrar con algún otro mensaje ya para despedirnos el día de hoy. Pues muchas gracias a ti, Mari. Muchas gracias a ti, Mari Carmen Castro. De verdad, maestra, mentora, seguís moviendo este tema de tanatología por el mundo y yo creo que de verdad mientras se haga desde el corazón, esto se riega, se esparce. Gracias por no quedarte con la luz, por no meter la antorcha debajo de la mesa, sino sacarla, mostrarla y esparcirla por todos lados. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a ti. Claro que sí, ya tenemos para la segunda cumbre, ya tenemos tema, Gina. Las ¿Sí? emociones. Sí. Muchas gracias, Gina, y A ti, nos Mari. vemos pronto. Que tengas un lindo día y una buena tarde, noche. Hasta Muchas pronto. gracias, Mari.